Se nos termina el libro. No lo terminamos hoy, pero... No, hoy no. Pero ya estamos casi en el final del libro, así que... Primera de Corintios capítulo 16. La verdad que para mí ha sido muy, por lo menos para mi vida ha sido muy edificante poder pasar casi todo este libro. Hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor desde el versículo 5 hasta el 9. En realidad vamos a agarrar el 4. La semana pasada, si se acuerdan, estuvimos viendo 1 al 4, pero el 4 lo pasamos muy por encima, lo voy a usar de puente al 4 para entrar en el tema de hoy. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 4, dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Que Pablo que vaya ¿a dónde? ¿Con quién? A ver los que estuvieron el domingo pasado. A Jerusalén, con los hermanos designados para llevar la ofrenda. Ahora él dice, si fuere propio, ¿sí? Estoy viendo la posibilidad, dice, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pero espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor así lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque nos dejaste registrado aquí los planes que tenía el apóstol Pablo, sus planes ministeriales, de los cuales también nosotros podemos aprender. Así que Señor, este fragmento, Señor, es tu palabra inspirada. Hay una enseñanza para nosotros y yo te ruego, Señor, que tengas a bien con tu Espíritu Santo tomar de tu palabra y aplicarla de forma práctica a nuestras vidas, Señor, también. Que te podamos ver a ti, Señor, solamente a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ya dejamos atrás el capítulo 15. El capítulo 15 fue uno, la verdad, de los más cargados doctrinalmente, por así decirlo. Vimos desde el comienzo del capítulo 15, el apóstol Pablo empezó a declarar, bueno, este es el evangelio que predicamos, este evangelio predicamos es poderoso para salvar, este es el redentor en el que creemos, es un redentor que venció a la muerte. Estoy resumiendo solo el capítulo 15, ¿sí? Es un redentor que venció a la muerte. Y porque Cristo venció a la muerte, tenemos promesa de resurrección también para nosotros, porque recuerden que el capítulo 15 tenía que ver con, era el apóstol Pablo refutando una mala doctrina que se había levantado dentro de la iglesia en Corinto, y era en contra de la resurrección de los muertos. Y si bien creían que Jesús había resucitado, creían y predicaban el evangelio de un Salvador resucitado, habían entrado algunos que no creían en la resurrección de los muertos, en la resurrección de los santos. Entonces sí, Cristo resucitó, sí predicamos ese evangelio, pero eso de que los santos resucitan, no, eso no es posible. Entonces acá el apóstol Pablo a lo largo del capítulo 15 les enseñó, sí vamos a resucitar, no vamos a resucitar en los términos en los que ustedes creen o piensan que va a ser la resurrección, y nos muestra cómo va a ser la resurrección, cuándo, en la venida de Cristo, y qué va a pasar con nuestros cuerpos, van a ser transformados, van a ser glorificados, van a ser resucitados, sacados de la tumba aquellos que todavía vivan, ¿se acuerdan? Entonces todo eso habíamos visto en el capítulo 15. Tenemos una promesa de resurrección, una promesa de glorificación futura en el regreso de Cristo, y esas promesas nos llenan de esperanza, hermanos. Gracias al Señor por esas promesas que pudimos estudiar. Y cerró después de todas esas verdades doctrinales, predicando la grandeza del Evangelio, la resurrección, la esperanza futura que tenemos de vivir una gloria en Cristo. Cierra el versículo 58 diciendo, así que, ya que tenemos todo este Evangelio precioso y promesa futura, lo que tenés que hacer es esta vida terrenal, dedicársela en servicio al Señor. ¿Se acuerdan? Y
Y habíamos visto esa palabra creciendo en la obra del Señor siempre, y esa palabra creciendo hablaba de abundar, y no solo abundar, sobreabundar, servir más que abundantemente al Señor en esta vida, que es breve, que se va a terminar, porque luego tenemos una esperanza de toda una gloria eterna en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, Pablo vivía bajo esa era su filosofía de vida. Él vivía bajo esa premisa. Él había dedicado toda su vida al Señor. Y ahora cuando leemos este texto que nos toca estudiar hoy, te das cuenta de los planes que tenía. Y él planea, como dice el texto, este es el tema que vamos a estudiar hoy, él planea toda su vida a la luz del servicio. Hace todos los planes de su vida a la luz de su servicio al Señor. Y nos había dicho, estén firmes, estén fundamentados en Cristo y en sus promesas. Nos había dicho, sean constantes, o sea, no sean inestables, no sean fluctuantes, no se dejen llevar ni por personas ni por circunstancias, sigan firmes, sigan constantes y sigan creciendo en la obra del Señor siempre, sirvan en exceso. ¿Se acuerdan de ese concepto que vimos de servir en exceso? Cada vez más y mejor sirviendo al Señor. Con la promesa de que todo lo que hagas para el Señor, hermano, de lo que hagas para el Señor, nada es en vano. Versículo que muchos de ustedes conocen de memoria, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mismo escritor, el apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo. Vivo esta vida para Cristo y su gloria. Y ustedes saben, hermanos, que para Pablo no era solamente una frase que le sonó linda y se la escribió a los filipenses. Era realmente su forma de vida. Él vivía para Cristo, vivía por y para Cristo. Y esto no tiene que ver con su llamado apostólico. Esto no tiene que ver con el servicio al cual el Señor lo había apartado. Esto tiene que ver con, como cantábamos recién, con el amor que lo había cautivado y lo tenía allí a los pies de Cristo para el servicio. Y él sabía, y el apóstol Pablo sabía que Dios tenía planes para su vida, se los había empezado a revelar desde que lo llamó. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, le dijo, yo le voy a mostrar lo que es padecer por mi causa. Él ha hecho padecer a muchos, le va a tocar un poquito va a tomar un poco de esa copa también. Y él había dedicado desde ese llamado, cuando el Señor dijo, instrumento útil me es este, el apóstol Pablo dedicó su vida por completo al Señor y procuraba que sus planes, sus propios planes, fueran coincidentes con los planes de Dios. Porque nosotros tenemos en las Escrituras un plan de Dios general o una voluntad de Dios general para la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que la palabra de Dios dice es para vos y es para mí y para cada uno de sus hijos. Amén. No hay excepción. No es que acá hay algo que dice para mí y no dice para vos. ¿Sí? Sin embargo, los acontecimientos de mi vida probablemente no sean los mismos que la tuya. Y no hay un apartado específico que diga los planes de Dios para la vida de Norberto Longlatano, ¿no? Y va a vivir unos años acá y luego se va a mudar allá y va a conocer a una petiza y se va a casar ¿no? Y sin embargo, como hijo de Dios, bueno, nos toca buscar cuáles son los planes que el Señor tiene para nuestra vida y aún hacer planes. Escuchen esto, hacer planes, tenemos que hacer planes. Es correcto hacer planes. Y a la vez dejar que el Señor guíe esos planes. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. La semana pasada, cuando terminamos el versículo 4, decía,
hablamos del tema de la administración del dinero y de los designados para administrar, y bueno, ya saben, y de cómo adorar a Dios con los bienes materiales. Y el versículo 4, que lo pasamos muy por encima, dice, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y Pablo estaba hablando de la necesidad de juntar esa ofrenda de amor, ¿se acuerdan? Para los santos en Jerusalén, para los hermanos que estaban siendo perseguidos. Pero fíjense que él no da por sentado el hecho de que va a ir. Dice, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, cuando llegara, básicamente lo que está diciendo Pablo es que cuando llegara el momento de llevar la ofrenda de amor que habían juntado para los santos en Jerusalén, para los hermanos necesitados en Jerusalén, él iba a evaluar si era propio, si era necesario, si valía la pena, ¿sí? Realmente la palabra en el griego da esta idea, si vale la pena o si conviene, entonces voy a ir con los hermanos que están designados para la administración del dinero, voy a ir también con ellos y vamos a ir juntos y llevar el donativo que las iglesias juntaron, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el criterio del apóstol Pablo para saber si era propio o no que él viajara con los designados, con los hermanos designados? Y bueno, y la verdad es que no lo dice específicamente, no encontramos, bueno, cuando llegue el momento, si pasa tal cosa voy y si pasa tal otra no voy. Dice, voy a evaluar, ¿sí? Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y no nos dice el criterio. Pero el contexto nos da un poco la idea de cómo Pablo hacía para tomar sus decisiones y para evaluar qué planes iba a hacer o no. Y lo que hoy vamos a ver en el texto con la ayuda del Señor es que todos los planes que Pablo hacía para su vida giraban en torno al servicio al Señor. Y esto no lo dice como apóstol llamado a un servicio de tiempo completo, esto lo dice como cristiano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planificar la vida en torno al servicio, no estamos hablando de solo aquellos que pueden estar tiempo completo en el ministerio, estamos hablando de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos muestra que él se sentaba a evaluar sus decisiones y a hacer planes a la luz de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, una pregunta que me gustaría que cada uno de nosotros respondamos, por lo menos interiormente, es que ¿qué lugar tiene, gracias Norberto, qué lugar tiene el servicio a Dios en los planes que vos haces para tu vida? ¿Qué lugar tiene el servicio a Dios en los planes que haces para tu vida? Miren el versículo 5, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y hoy vamos a tratar de descubrir un poco de los planes que Pablo tenía y qué era lo que lo movía a determinar qué cosas iba a hacer. Dice Pablo, quiero pasar por Macedonia. Y Macedonia era la región, me olvidé poner un mapa. Macedonia era la región que estaba al norte de Corinto. Corinto está cerca de Atenas, lo que es la actual Grecia. La región de Macedonia está un poco al norte, era la provincia que estaba justo al norte, unos kilómetros hacia el norte de donde ahora es Grecia. Entonces Pablo estaba escribiendo ¿desde dónde? ¿Se acuerdan? ¿Desde dónde escribe la epístola? Desde Éfeso, exactamente, desde Éfeso, desde el otro lado del mar estaba escribiendo, el otro lado de la península por lo menos, y dice, cuando vaya a ustedes, les dice en el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y en la región de Macedonia, hermanos, por lo menos nos consta que había al menos 3 iglesias que conocemos bien porque las menciona la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas 3 iglesias de la región de Macedonia? ¿Alguno la sabe? No sé, ¿alguno se anima a tirar? ¿Cómo? No. ¿Tesalónica era una? Ahí está. Berea. Y me falta una muy conocida. Filipos. Las vuelvo a repetir. Berea, Tesalónica y Filipos. Mencionaron algunas otras, pero no son de la región de Macedonia. Berea,
Tesalónica, la de los tesalonicenses, perdón, Tesalónica y Filipo. Y el apóstol Pablo, si vos cuando lees esas epístolas, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que el apóstol Pablo tenía un afecto especial por los hermanos de Macedonia. Primero los menciona un montón de veces. Cuando lees la epístola a los filipenses, es como cuando alguien te dice, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gócense, gócense, gócense. Me interesa mucho que la pasen bien. Cuando les escribe a los tesalonicenses, hermanos, ustedes son mi orgullo. Hermanos, ustedes tienen buen testimonio. Hermanos, ustedes me llenan de alegría. Es hermosa la epístola de los tesalonicenses. Y de los de Berea quizá no tenemos una epístola de los bereanos, pero sí sabemos que era una iglesia que tenía un afecto o un hambre por la palabra de Dios. Un hambre que el Señor quiso destacar en las Escrituras, que quizá otras iglesias no tenían. Dice, los de Berea eran más nobles, porque tenían ese hambre por la palabra de Dios. Entonces, es claro que Pablo tiene un afecto especial por las iglesias de Macedonia. Y el Señor lo había guiado en primera instancia al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cómo fue que lo guió a Macedonia? Por medio de una visión antes de que pasara. Él luego de Macedonia vino a Corinto. Ahora está escribiendo desde Éfeso y está diciendo, quiero volver a ir a Corinto previamente habiendo pasado por Macedonia. Quiere volver a hacer una recorrida pasando por los mismos lugares que él ya había estado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? El Señor lo había guiado a Macedonia. El Señor le había abierto puertas para hacer ministerio allí en ese lugar. Había cancelado sus planes de pasar por Asia. ¿Se acuerdan? Dice en Hechos capítulo 16, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, él quería ir a Asia, sus planes eran ir a Asia, una de las ciudades más grandes de Asia en ese momento era Éfeso. Probablemente el apóstol Pablo tenía como meta Éfeso, luego llegó. Pero el Espíritu Santo lo guió aún en visiones de manera sobrenatural. El Señor le mostró, no vas a ir a Éfeso, quiero que vayas a Macedonia. Y apareció un varón macedonio. Quizá los macedonios tenían algún rasgo natural de la cara. Viste que hay algunos que vos le ves la cara y ya sabés más o menos de dónde viene, ¿no? de qué país puede ser, su nacionalidad, por los rasgos, ¿no? O quizá el acento, ¿no? Si vos... Si escuchás a uno que dice, queremos que el Pablo vaya para predicarnos, vos ya sabés que es mendocino, ¿no? Entonces, quizá el varón macedonio, quizá él escuchó un pasa y ayuda, ¿no? No sé cuál era el acento o qué vio Pablo en el macedonio, pero él sabía que era un varón de Macedonia que le estaba pidiendo ayuda y entendió que era una visión del Señor, ¿no? Y los hermanos los hermanos macedonios llegaron a ser muy especiales para él. Los tesalonicenses habían impactado al mundo con su testimonio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Maxi hizo el estudio de 1 Tesalonicenses? Tenían un testimonio hermoso que había impactado, que se oía de lejos. El hambre de las escrituras que tenían los de Berea, los filipenses, que Pablo les escribe que le ayudaron económicamente, le enviaron ofrendas misioneras cuando nadie más lo hizo, ¿se acuerdan? Y todos ellos eran hermanos, como dicen, como Pablo les escribe luego a los Corintios en la segunda epístola, que en grande prueba de tribulación, ¿a quiénes usa como ejemplo? A los hermanos de Macedonia, ¿se acuerdan? Estos hermanos que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Los macedonios eran hermanos que también estaban pasando por tiempos de aflicción, eran hermanos que también estaban siendo perseguidos, hermanos que también estaban pasando escasez económica, pero abundaban en gozo, él dice que abundaban en gozo, que abundaban en servicio, porque primero se habían dado a ellos mismos para servir al Señor, y abundaban también en generosidad, a pesar de ser pobres.
Eran generosos, tenían un corazón generoso. Y a ver, si tenés cristianos con estas características, ¿quién no se siente bendecido de tener comunión con gente así? Con gente que está gozosa, con gente que sabés que la pasa mal, pero te anima a su gozo, te anima a su servicio a pesar de las circunstancias, te anima a ver su generosidad a pesar de su escasez. Realmente eran una bendición los hermanos macedonios para la vida de Pablo. Entonces, es muy lógico que él quiera volver y pasar y verlos. Y de estos 3 lugares que les estoy mencionando, por lo menos estos 3, cuando vos vas siguiendo cómo el apóstol Pablo fue predicando, y los animo a que después lo lean en sus casas como para reforzar esto que estamos estudiando hoy, léanlo en el libro de los Hechos, esta secuencia de este viaje misionero donde Pablo pasa iglesia por iglesia en Macedonia y te cuenta todo lo que le pasó. Vos vas a ver que salió de una perseguido y se fue a la otra, y lo empezaron a perseguir y se fue a la otra, y lo empezaron a perseguir y se fue a la otra. Así que apenas tuvo un poco de tiempo para estar en cada uno de esos lugares, predicó el Evangelio, el Espíritu Santo obró poderosamente, levantó una iglesia que llegaron a estar firmes, pero fue muy poco el tiempo que Pablo permaneció en las iglesias de Macedonia. Pasó por Atenas, en Atenas estuvo un poco más de tiempo, y luego llegó a Corinto, y en Corinto sí se quedó un rato largo. ¿Sí? Porque recién ahí pudo, entre comillas, descansar un poco de la persecución, aunque sí también tuvo algo de persecución en Corinto. Pero ahora el apóstol Pablo les está, como recién decía Pablo Regueiro, estaba escribiendo desde Éfeso, en el año 56 después de Cristo, y los historiadores dicen que Pablo había pasado por Macedonia alrededor del año 51. Entonces, desde que Pablo predicó el Evangelio por primera vez en Macedonia, hasta este momento en que les está escribiendo la carta a los Corintios, habían pasado al menos 5 años. 5 años en que no los vio. 5 años preocupado por la situación de estos hermanos que eran fieles, que eran hermosos, de buen testimonio, pero estaban pasando tiempos difíciles, perseguidos, atribulados, empobrecidos, y quería irlos a ver. Y no pudo estar mucho tiempo con ellos. ¿Y será que resistieron la prueba? ¿Será que frente a la escasez siguen firmes o van a seguir firmes? ¿Será que dejaron entrar malas doctrinas como pasó en Corinto, como pasó en otras iglesias? Y cuando les escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, en 1 Tesalonicenses 2, dice: pero a nosotros, hermanos, les dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. ¿Vieron? Hace rato que no los veo, hermanos tesalonicenses, mi corazón está con ustedes. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Muchas veces quiso ir a Tesalónica, les escribe: hermano, los quiero ver, los amo, quiero verlos de nuevo. Y muchas veces intenté ir, pero Satanás ha puesto tropiezos y finalmente no he podido llegar. Entonces esa gran oposición que había en esos lugares no le permitió volver, ¿sí? Y la razón por la que Pablo quería regresar a Tesalónica también un poco la vemos en la epístola a la región de Macedonia, no solo a Tesalónica, sino a toda la región de Macedonia. Un poco la vemos también en lo que le escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3, dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Vieron lo que dice? No pude ir yo, lo mandé a Timoteo, lo mandé para que los anime, porque sé que están pasando por tribulaciones y espero que su fe no mengue a pesar de los tiempos difíciles que están pasando, ¿sí? Ese era el corazón de Pablo, cuidar espiritualmente de los macedonios, sabiendo que le estaban pasando mal. Y eran iglesias jóvenes, eran iglesias que tenían 5 o 6 años nada más, creyentes nuevos que estaban pasando por tribulaciones y justamente por causa de su fe. Y Pablo dice, deseaba ardientemente animarlos a seguir adelante. Sigan, hermanos, sigan adelante a pesar de las tribulaciones. No se desanimen. Bueno, no pudo ir cuando quería, pero lo mandó a Timoteo, ¿sí? Le buscó la vuelta y
y envió a Timoteo para que los anime y le traiga noticias, y cuando llegó Timoteo, nos enseña la palabra de Dios que trajo muy buenas noticias, sobre todo de los tesalonicenses. Y cuando finalmente el Señor le concede, porque al fin y al cabo sí fue a Macedonia, volvió el apóstol Pablo, un tiempo después, miren lo que pasó. Por favor, marquen ahí en 1 Corintios 16 y acompáñenme a Hechos 20. Hechos capítulo 20. Entonces vamos a ver cuando por fin Pablo vuelve a Macedonia. Hechos 20, versículo 1, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿De dónde salió? De Éfeso. Desde donde estaba escribiéndole la epístola a los Corintios, ¿se acuerdan? Y salió para Macedonia, dice, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, finalmente, Pablo va a Macedonia, pasa por las iglesias, los anima, dice, con abundancia de palabras, los exhorta, lo conforta a sus corazones para que sigan adelante. Pero miren cómo tenía todo un itinerario armado de los planes que él quería hacer. E incluso le cuenta esos planes cuando les escribe a los Corintios, el texto que nosotros estamos estudiando hoy. Quiero ir a los hermanos de Macedonia, me voy a ir de pasada y luego me quiero quedar con ustedes en Corinto, quiero pasar el invierno en Corinto y después seguir para otro lado, y ya tenía sus planes ministeriales hechos. Y hermanos, escuchen esto, es importante hacer planes. Es importante hacer planes, pero también ser sensibles a la guía de Dios que nos va abriendo y cerrando puertas a esos planes. Planes que el Señor va determinando en ocasiones adelantar los tiempos o retrasar los tiempos, que si hubiera sido por Pablo, él hubiera ido mucho antes a Macedonia, pero años después recién el Señor le permitió, pero mucho tiempo después. ¿No es cierto? Quedaron postergados sus planes y el Señor se lo permitió más adelante. Ustedes saben, hermanos, que tenemos planes ministeriales, tenemos deseos ustedes saben, de abrir un anexo, ya saben dónde. Está hasta el logo diseñado para la futura iglesia. Y el Señor pareciera que nos dice, ahora no, todavía no. Y hay puertas que Él tiene que abrir y no vamos a forzar, ¿no es cierto? Pero los planes, sí tenemos la promesa de que sus planes son perfectos. Entonces, te pregunto si vos estarías dispuesto a hacer planes o aún a cancelar planes como lo hacía Pablo. En primer lugar, pensando en la edificación de los hermanos. Mirá, Pablo estaba haciendo planes pensando en cómo edificar a los hermanos de la iglesia de Macedonia. ¿Vos estarías dispuesto a hacer planes que incluyan la edificación de tus hermanos? ¿O vas a priorizar siempre tu propia edificación, lo que a vos te conviene, lo que a tu agenda le quede cómodo? Quizá a tu agenda no le queda cómodo hacer tal o cual actividad, pero sería de mucha bendición para los hermanos que hagas tal o cual cosa. ¿Estarías dispuesto a incomodar tus planes o a incomodar tu agenda o tus tiempos pensando en ser de bendición a otros como Pablo lo hacía? ¿Vieron ese afecto que él tenía por los macedonios? Te pregunto si tu afecto por los hermanos es tal que planeas pensando en lo que va a ser de edificación para los demás, no solo para tu propia conveniencia, no solo para lo que a vos te queda cómodo.
o si tomás decisiones pensando en tu propio bienestar. Y si el Señor decidiera cambiarte los planes, y si vos ya tenés planes hechos y el Señor dice, no, ahora no, van a ser después. Empezás a berrinchar como, como niño, pero yo lo quiero ahora, Señor. No, ahora no, te dice el Señor. Yo tengo tiempos mejores. Yo tengo planes mejores para vos. Y seamos sinceros, hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha cambiado los planes? Un montón de veces. Lo importante es que tengamos el corazón correcto para recibir esos cambios de parte de Dios. Y que tengamos la fe suficiente para entender que los planes de Dios son perfectos. No era lo que yo tenía pensado, es verdad, pero los planes del Señor son mejores que los míos. Bueno, quería pasar por Macedonia, pero al fin y al cabo quería quedarse un poco de tiempo en Corinto. Miren, volvamos a 1 Corintios 16. Dice en el versículo 5, iré a vosotros, Pablo diciéndole a los corintios, voy a ir a Corinto de nuevo, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, ya vimos todo ese tema, por qué quería ir a Macedonia, por qué quería pasar por ahí. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros, ahora en Corinto, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces, aunque tenía mucho deseo de visitar a los macedonios, la intención era que iba a ir de pasada solamente por las iglesias de Macedonia, visitarlos por un breve tiempo, animarlos, para luego llegar a Corinto y si en Corinto pasar un poco más de tiempo. Ese era el plan de Pablo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí me siguen? Y acá te dice detalladamente cómo quiere hacer. Quiere permanecer más tiempo con los corintios que con los macedonios. Pero ¿no era que quería más a los macedonios? ¿No era que tenía mayor aprecio por los macedonios? ¿Por qué quiere pasar más tiempo con los corintios? Bueno, ya vimos cómo estaba la iglesia en Corinto. Ya vimos todo lo que Pablo les tuvo que escribir en esta carta que hemos estudiado, gracias al Señor, versículo por versículo. Todas las cosas que necesitaban ser corregidas, los pecados que había, los problemas que tenían que solucionar. Y los macedonios estaban tenían un tiempo difícil, pero estaban firmes en la fe. No así los corintios. Los corintios necesitaban que Pablo les dedicara un poco más de tiempo. Eso es lo que estaba pasando. Entonces dice Pablo, voy a ir con ustedes, voy a pasar brevemente por los macedonios, voy a quedarme en Corinto, voy a pasar el invierno en Corinto, y después de que pase el invierno en Corinto, voy a tomar otro rumbo. Y ahí va dando un plan detallado, ¿no? Y yo, hermano, de verdad me sorprende y me maravilla ver cómo Pablo, no solo a los corintios, en las otras epístolas también él escribe, tengo planes de ir para allá, espero veros si el Señor lo permite, o se me ha abierto puerta y estoy haciendo tal o cual cosa. Y siempre Pablo tenía planes. Siempre estaba pensando más allá. Tenía ministerialmente objetivos bíblicos y metas por cumplir. Y eso, hermanos, es una lección para nosotros, para que no seamos conformistas. Para que no digamos, miren, somos esta cantidad de gente, qué lindo, porque la verdad veníamos siendo menos los domingos anteriores. Bueno, gracias al Señor, estamos siendo un poco más. Pero hermanos, vamos más allá, tengamos metas más allá. Hasta que la última persona en este mundo haya oído de Cristo, hagamos planes para servir al Señor. Hagamos planes para salir y evangelizar, porque Montegrande no es el único campo misionero. Sigamos predicando acá, porque espacio todavía hay para agrandar, ¿entienden? Hay más espacio, no nos conformemos con lo que tenemos ahora, planeemos a futuro. Tengamos objetivos, tengamos metas de crecimiento. Y esto no es para jactancia o para decir qué grandes que somos, qué bien hacemos el ministerio, sino para glorificar el nombre de Dios, con personas que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable.
Planes para alcanzar al mundo para Cristo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué más quiero hacer? ¿Cuánto más podría hacer para el Señor? Pensá en el ministerio en el que estés sirviendo en este momento, hermano. ¿Cuál es el objetivo de tu ministerio? ¿Estás conforme con lo que tenés ahora? ¿O crees que verdaderamente hay mucho más para hacer? Ahora, no te pongas metas, no te pongas metas de, bueno, quiero que mi ministerio llegue a tener una influencia de 7 millones de personas. Bueno, pará, ¿no? Primero el Señor te ha puesto acá, proyectá crecimiento, proyectá metas de corto y mediano plazo y hacé planes para alcanzar esas metas. Bueno, a ver, ¿qué quiero de aquí a fin de año? ¿Cómo me gustaría ver mi ministerio de aquí a fin de año? O de aquí al año que viene. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr esas metas? Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Planeaba y se ponía metas. Y alcanzaba esos objetivos. Y a veces no los alcanzaba porque el Señor lo guiaba a hacer otras cosas. Pero él era sensible a esos cambios. Y hermanos, yo los animo a hacer esto. Pónganse metas. Y trácense un plan para cumplirlas. Con los hermanos, diferentes líderes de las áreas ministeriales, planificamos actividades a mediano plazo. No a largo plazo, pero a mediano plazo. La única vez que planificamos a largo plazo nos agarró una pandemia. Así que decidimos no hacerlo más. Un año entero de actividades teníamos planeado y el Señor nos dijo, sí, vos te vas a quedar en tu casa encerrado. No vas a hacer nada de lo que agendaste. Pero sí, por ejemplo, ahora ya tenemos todas las actividades agendadas hasta por lo menos hasta enero. Sabemos qué queremos hacer y hemos pensado en metas a corto y mediano plazo. De qué queremos que pase con el ministerio con ayuda del Señor. El Señor Jesucristo enseñó en Lucas 14, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Vamos a proyectar. ¿Con qué recursos? Con los recursos que tenemos. ¿Confiamos en que el Señor puede suplir? Confiamos, pero no vamos a hacer locuras. Vamos a planear racionalmente. Y entonces, hermanos, yo los animo a trazar propósitos, a tener metas de crecimiento para sus ministerios y aún para sus vidas en general. Pero a la luz de sus ministerios, para siempre estar sujetos, y siempre, hermanos, escuchen esto, siempre sujetos al propósito mayor, que es el de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es el que determina los planes. Nosotros planeamos y Él dice sí o no. Él abre y cierra puertas, pero no está mal que hagamos planes. Y precisamente es que los planes de Pablo estaban sometidos a Dios. Miren, ¿vieron la frase que usa en el versículo 6? Dice, y podrá ser que me quede con vosotros. No lo está dando por hecho. Dice, estos son mis deseos, dice Pablo. Podrá ser que me quede con ustedes. Estos son los planes que yo tengo, pero están sujetos a una fuerza mayor que la propia voluntad de Pablo. ¿Cuál es? Y lo dice un poquito más abajo, en el versículo 7. Exacto, si el Señor lo permite. ¿Entienden? Yo tengo el plan de estar con ustedes y pasar el invierno. Pudiera ser que lo haga, si el Señor lo permite. La última palabra la tiene el Señor. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de la obra. Él es el que determina. Ya les había escrito en el capítulo 4, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y me van a escuchar. Pero dice, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, voy a ir. Y es cierto que tenemos que hacer planes, hermanos, pero también ser muy sensibles a la guía del Espíritu Santo para todas esas cosas que planeamos, en cada uno de los planes que tracemos. Porque, insisto, Él es el que abre puertas y cierra puertas.
Y después de todo, la obra es de Dios. Y es Dios mismo el que hace en realidad por medio nuestro. Él hace por medio nuestro. En el libro de Santiago, ¿se acuerdan la recomendación en Santiago 4? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿se acuerdan? Ustedes hacen muchos planes. Pero Pablo, mire lo que dice Santiago, Santiago, en el capítulo 4, versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vos tenés muchos planes, pero depende de lo que el Señor quiera. Y yo te quiero decir, hermano, en el nombre del Señor, que mientras más quieras forzar tus propios planes por encima de la voluntad del Señor, más vas a sufrir. Trata de meter tu pie en un zapato que no te calza. Y trata de caminar y andar así, fíjate cómo te duele y cómo te lastima. Porque no estaba diseñado para tu pie, no es tu número, no es para vos. Trata de... No trates, pero... Forzás planes. Pero yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y el Señor te dice, yo no quiero eso para tu vida. Y mientras más lo fuerces, más vas a sufrir. ¿Por qué? Hijo de Dios, si Él te ha dicho que sus planes son perfectos. ¿Por qué si Él te ha dicho que su voluntad para tu vida es agradable y perfecta? Cabezón. Y vieron que Pablo siempre hizo planes, pero el Señor determinaba. Quería ir a Macedonia. Si por él fuera, hubiera ido mucho antes, pero el Señor determinó que iba a tener que pasar un largo periodo en Éfeso. Ahora vamos a ver un poco de lo que pasó en Éfeso. Y a veces pasó tal cual Pablo lo planeó. Y a veces el Señor dijo, no, yo quiero otra cosa. Pablo planeó ir a Asia y el Señor dijo, no, a Asia no, a Macedonia. Pablo dijo, quiero volver a Macedonia. No, te vas a quedar un tiempo más en Éfeso y después vas a volver a Macedonia. Qué lindo es cuando, hermanos, seamos agradecidos cuando el Señor nos cambia los planes. Porque tendemos a enojarnos, pero yo quería que fuera de otra manera. Bueno, gloria a Dios que no fue así. Yo quería que fuera de otra manera. Es verdad, vos querías, pero Dios quiere otra cosa. Y escúchame, por encima de tu voluntad hay una voluntad soberana que se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque es el soberano del universo, ¿entendés? Así que, mirá, mejor no berrinchemos. ¿Qué mejor que pasarla bien y decirle, sí, Señor? Bueno, sí, la verdad no era lo que yo pensaba, pero, Señor, tus planes son mejores. Y listo. No, pero yo quería. Igual sigan haciendo planes, hermanos. Sigan planeando. Hagamos planes. Hacé planes personales para tu vida. Hacé planes ministeriales también. Pero no te olvides que hemos sido creados, como dijo el profeta Isaías, para alabanza de su gloria. Todo lo que hagas o planees tiene que ser primeramente para la gloria del Señor. Y ojo, y no pretendas que Dios bendiga proyectos que te hacen violar la expresa voluntad del Señor para tu vida. Si el Señor te ha dicho que estas cosas tenés que hacer y tus proyectos hacen que no hagas esto, no pretendas la bendición sobre tus proyectos. Vas a estar siendo rebelde a la voluntad de Dios. No vas a glorificar a Dios con tus planes así. No vas a tener ni la aprobación ni la bendición de Dios. Entonces te pregunto, hermano, ¿tenés planes? Y ojalá que sí, porque está bueno tenerlos. ¿Tenés planes? ¿Tenés metas personales, ministeriales? Otra pregunta respecto a los planes. Este es como un paréntesis. ¿Sos constante en perseguir esos planes? ¿O aflojás cada vez que la cosa se pone difícil? Y renunciás ahí nomás y dejás todo a medias. ¿Sos abandonador compulsivo de proyectos?
¿Vos sabés qué dice la palabra de Dios del hombre de doble ánimo? Es inconstante en todos sus caminos. No hace nada, nunca hace nada. ¿Por qué? Porque abandona siempre todo. Porque tiene doble ánimo. Porque cuando arranca con todas las pilas, pero a mitad de proyecto pasan cosas, se desanima, vienen las dificultades y deja. Hermano, no seas así. Te lo pido en el nombre del Señor. Pues vas a ser una persona muy poco productiva si abandonás cada proyecto que empezás. Esa actitud no glorifica a Dios. No le da gloria al Señor. De hecho, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice, a lo largo del libro de Proverbios, si hay algo que nos queda claro es que Dios bendice la mano del diligente, ¿no? Del que se pone las pilas y hace, y se mueve, y procura, y busca. Dios bendice a esa persona. Contrario a la mano del perezoso que empobrece, ¿no? Principio bíblico. Igual eso es un paréntesis, ¿no? Bueno, es el punto de lo que estamos estudiando. Pero ese es otro tema, volvamos a los planes de Pablo. Macedonia va a ser un lugar de paso, ¿está bien? Quería llegar a Corinto para quedarse un tiempo más en Corinto. ¿Por qué quería quedarse un tiempo más en Corinto? La verdad es que no lo dice específicamente, pero si somos racionales nos vamos a dar cuenta, los macedonios, los tesalonicenses, los bereanos se comían la Biblia, ¿no? Y mientras estén buscando la palabra, estén buscando la guía del Señor, van a andar bien. Los tesalonicenses tenían un testimonio impecable. Desde afuera se oía que ellos andaban bien. Qué bueno, sigan adelante. Los filipenses, gozosos y generosos. Qué bueno. Los corintios, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y sí, hermanos corintios, cuando me vayan me voy a tener que quedar un rato largo con ustedes. Porque los problemas de una iglesia muchas veces no se solucionan tan rápido. ¿No es cierto? No lo sabemos. No es que haces así y listo, está el problema solucionado. No es que como a veces llevas el auto al mecánico y no sé, en cuestión de un par de horas o unos días, según qué tan complejo sea el arreglo, le cambiás el repuesto y salís. Y en la iglesia no es así. Algunos problemas sí se solucionan rápido y otros llevan mucho tiempo. Y otros llevan meses. Meses. Y llegar a la madurez como cristiano y como iglesia requiere mucho tiempo, hermanos. No es de la noche a la mañana que se hace un cristiano maduro. Es con el estudio de la palabra de Dios y la práctica. Amén. Madurez. ¿Cómo madura una iglesia? Con el estudio de la palabra de Dios y la práctica. Y también los problemas nos hacen madurar en muchas cosas. Y la verdad es que los corintios no eran maduros. Seamos sinceros. De hecho, Pablo se los dice. Les tengo que dar leche y no vianda, porque todavía no son capaces. ¿Se acuerdan que estudiamos ese texto? Son inmaduros todavía. Y cuando les escribe la segunda carta, en la segunda epístola a los corintios, les aclara que hay hermanos que no lo quieren ni ver. Pablo dice, voy a ir. Y hay algunos que no lo quieren ni ver a Pablo por Corinto, lo despreciaban, lo calumniaban. Y él tenía muchos planes ministeriales y muchas ganas de ir a diferentes lugares. ¿Y qué mejor que quedarse en Tesalónica? ¿Para qué voy a ir si los corintios no me quieren ni ver? ¿No hubiera sido más reconfortable para el corazón de Pablo quedarse con los filipenses que tan generosos fueron con él? ¿Con los macedonios que estaban tan firmes en la fe, tan gozosos? ¿Con los de Berea, donde Pablo se iba a poner a enseñarles las Escrituras y ellos con hambre iban a decir, sí, Pablo, predicanos más y más y más? Que humanamente Pablo hubiera querido hacer eso. Y sin embargo, planeó quedarse más tiempo con los corintios que no lo querían ni ver.
porque así de duro había sido con ellos. Y aún tenía planes de ir a otros lugares, hasta España quería llegar Pablo a predicar el Evangelio. Y Macedonia terminó siendo un lugar de paso para Pablo. Y no, al fin y al cabo no se quedó ahí. Cuando les escribe a los Corintios en la segunda epístola, en la segunda cambia el tono, hermanos. Si a ustedes les parece que de la primera a la segunda se solucionan un poco las cosas, y algunas cosas se solucionan, pero pasó en el proceso que entraron personas que cambiaron la doctrina y calumniaron la autoridad del apóstol Pablo en la segunda epístola. Y dice, voy a tener que ir. Pero miren el corazón de Pablo. 2 Corintios 12:15 dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dice, voy a ir, aunque muchos de ustedes no me quieren, pero voy a ir porque los amo. Y voy a gastar lo mío, voy a poner de mis recursos, y aún yo mismo me gastaré del todo. Voy a desgastar mis fuerzas, mi salud, en servicio por ustedes y en amor por ustedes, aunque mis muestras de amor sean mayores que las de ustedes hacia mí, porque de hecho estaban hablando re mal de él en la segunda epístola. Y sabés, hermano, que el servicio al Señor es hermoso, es gratificante, pero por momentos llega a ser difícil por causa del pecado de los hermanos, porque somos una iglesia de pecadores. En este momento hay muchos de ustedes que hace poco que nos están visitando, que recién han conocido nuestra iglesia hace unos pocos días atrás. Desde ya te digo, no vengas a buscar una iglesia perfecta, pues somos una iglesia de pecadores. Y te vas a decepcionar del pastor. Escúchame, tarde o temprano te voy a decepcionar. Te lo prometo. Te lo prometo. Va a llegar un punto en el que vas a estar decepcionado de mí. Si no, preguntale a cualquier otro de los hermanos. A cualquier... Amén, dice. ¿Sos, ¿Viste? Amén, me decepcionó. Tarde o temprano te voy a decepcionar. Tarde o temprano el hermano que más aprecio le tengas te va a decepcionar. Pero ¿sabes qué? Todavía vale la pena seguir sirviendo a tu Salvador, porque a Él tenés que servir. Y a Él tenés que seguir. Y si tenés que gastar lo tuyo y aún vos mismo gastarte por amor de las almas de los hermanos, y aunque vos los ames más, ellos te amen menos, hacelo porque vale la pena. Hacelo igual, porque lo haces por el Señor. Entonces, que no sea un factor, cuando vos vas a hacer planes ministeriales o aún planes personales, no, pero es para beneficio de este hermano. Si este hermano ni me saluda, mejor voy a hacer otra cosa. Hacelo. Hacelo igual, mira. Hacelo igual. Aunque amando más seas amado menos, hacelo igual. ¿Tengo que gastar de lo mío por una persona que me odia? Ah, gastate, y aún vos mismo gastate. De lo tuyo y vos mismo gastate. Por amor de las almas. No cambies tus planes. No cambies tus planes por la oposición humana. De hecho, eso es lo último que quiero que veamos en el versículo 6. Pablo había tenido mucha oposición en Éfeso. Versículo 6 dice, ¿podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir? Ah, momento, me estoy pasando una palabra muy importante, que es la palabra encaminar. ¿Saben esa palabra encaminar? ¿Saben lo que les está diciendo Pablo a los Corintios?
Cuando les dice, quiero que me encaminen, voy a estar un tiempo con ustedes y después ustedes me van a encaminar hacia donde yo tenga que ir. Esa palabra encaminar es la palabra griega propembo y significa sustentar, ayudar o proveer lo necesario para el viaje que él quería. Y pero ¿no era que Pablo no quería recibir nada de los corintios? ¿Se acuerdan? Pablo entendía que los corintios, acá les está diciendo que él entendía que ellos podrían llegar a ser un gran impulso para su próximo viaje con los recursos que la iglesia tenía. Pero al principio, si se acuerdan, él no había aceptado ningún tipo de dinero de los corintios. Aunque les había dicho bien, podría haberlo aceptado, tenía derecho de aceptarlo. ¿Se acuerdan cuando pasamos por el capítulo 9? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si les estoy trayendo el evangelio y les estoy predicando, ¿está mal que reciba de ustedes una recompensa material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, y Pablo lo dice. Y sin embargo, dice, no hizo uso de eso que era un derecho legítimo, no hizo uso. Y de hecho les dice, cuando llegó como misionero, no recibió nada de los corintios, pero ahora él tiene que ir de Corinto hacia otro lado. ¿Y por qué no los corintios podrían sustentar su viaje misionero hacia otro lado? ¿Me siguen? Encaminarlo con apoyo. Cuando les escribe en 2 Corintios 11, les dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Bien lo que les dice? Hay otras iglesias, cuando fui a predicar a Corinto, otras iglesias me dieron apoyo. Y fui y les prediqué, hice obra misionera con el sustento de otros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes sustentaron el ministerio de Pablo en Corinto? Los macedonios. Los macedonios. Entonces, así como los de Macedonia sustentaron la obra misionera de Pablo cuando llegó a Corinto, ahora Pablo dice, voy a pasar el invierno en Corinto y voy a seguir viaje y espero que ustedes me encaminen. ¿Qué quiere decir? Espero que ahora ustedes se pongan para que yo pueda llevarles el evangelio a otros, así como otros se pusieron para que el evangelio les pueda llegar. Sería muy apropiado que los corintios encaminaran a Pablo sustentando su próximo viaje. 2 Corintios 1:16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros, y ahí te cuenta dónde quiere ir, a Judea, quiere volver a Judea. Y que ustedes me sustenten en este próximo viaje que quiero hacer hasta Judea. En Romanos 10:24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar, y a los romanos, ¿no? Y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Bueno, voy a estar con ustedes, hermanos, y ustedes después de que pase un tiempo, ustedes me van a ayudar Y cuando dice encaminar, está hablando de esto, de sustento económico. Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. ¿Vieron? Cuando los manden a Zenas que quería salir y a Apolos que quería salir, encamínenlos para que no les falte nada. Sean generosos con los que están haciendo obra misionera. Esta práctica era común en ese tiempo, hermanos, y Pablo quería que los corintios hicieran eso por él. Los macedonios lo hicieron para que los corintios reciban el evangelio. Corintios, ahora les toca a ustedes. Hermanos, ustedes saben que esta iglesia está acá porque vino un misionero sustentado por otras iglesias para predicar el evangelio. No podemos nosotros ser ingratos con la obra misionera. ¿Por qué no vamos nosotros a encaminar a personas que quieren ir a predicar el evangelio a otros lugares? A encaminar. Y por último, versículo 8.
estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ya sabemos, Dios controla los tiempos. Pablo quería ir antes, el Señor le dijo, no, te vas a quedar en Éfeso. Y le abrió una puerta grande en Éfeso. Con mucha oposición, pero una puerta grande verdaderamente. Casi 3 años estuvo Pablo en Éfeso. Éfeso era en ese tiempo la ciudad principal de Asia. Y Pablo antes había querido ir a Éfeso, cuando quería ir a Asia, y el Señor le dijo no, por medio de la visión del Macedonio, pero tiempo después le abrió grandes puertas en Éfeso. Y yo creo que las puertas que el Señor le abrió a Pablo en Éfeso aún eran más grandes todavía de lo que Pablo hubiera imaginado. Y ¿saben qué, hermanos? Que la obra es de Dios y Él controla los tiempos y Él controla las oportunidades. Y dice Pablo, voy a ir a ustedes, pero necesito quedarme ahora un tiempo más en Éfeso. Voy a salir, sí, voy a ir, pero por ahora me voy a quedar en Éfeso. ¿Sabes por qué? Porque acá me abrió puerta el Señor. Tengo ganas de ir a Macedonia, tengo ganas de llegar a Corinto y estar con ellos, tengo ganas de quedarme en Corinto. Pero estoy en Éfeso por voluntad de Dios. Y el Señor quiere que me quede un tiempo más acá. Porque Dios me abrió puertas para permanecer un tiempo acá. Y no me voy a ir a las apuradas. Voy a completar la obra para la cual el Señor me abrió puertas acá. Luego voy a dejar todo en orden y voy a ir a Macedonia y me voy a quedar unos meses en Corinto. Me voy a quedar hasta Pentecostés, dice en el versículo 9 de Pablo. Porque Dios me abrió una puerta grande. ¿Qué tan grande era la puerta que el Señor le abrió en Éfeso? En Hechos 19 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban, vuelvo a repasar esa frase, para que veas qué tan grande era la puerta que el Señor le abrió en Éfeso. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Luego en el versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Miren si no era grande la puerta que el Señor le abrió en Éfeso. Era realmente grande. Pero saben, no fue en el momento en el que Pablo quería ir a Asia, fue después. No Pablo, ahora a Macedonia, después a Asia, y después cuando llegó a Asia, ese tiempo después determinado por el Señor, grande puerta, gran puerta dentro de los tiempos del Señor, pero dentro de los tiempos del Señor, amén. Gran puerta. Pero los adversarios también eran muchos, dice. ¿Viste? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y termino con esta idea, hermanos. El hecho de que se levanten adversarios no es indicación de que Dios no esté abriendo puertas. De hecho, a veces es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo oponiéndose a la obra que Dios efectivamente quiere hacer. Entonces no creamos que toda oposición es señal de una puerta cerrada, porque cada vez que Dios empiece a obrar con poder, también se levanta un enemigo poderoso a oponerse. En Éfeso, cuando la gente se comenzó a convertir a Cristo y a dejar la idolatría, el Señor utilizó un tal Demetrio que estaba perdiendo esto. ¿Se acuerdan? Porque se dedicaba a hacer artesanías, templecillos de la diosa Diana. Y claro, ahora ya nadie adora a Diana, ahora todos adoran a Jehová. Se convirtieron por la fe a Cristo. Nadie quiere adorar a Diana, no vendo más templecillos. Y él levantó todo un revuelo. Fue al sindicato de artesanos de templecillos
Y vinieron todos los sindicalistas y le armaron piquete en la puerta de la casa donde estaba quedándose Pablo, quemaron gomas. A veces pasa, ¿no? A veces pasa. Y levantaron oposición. Levantaron oposición contra Pablo. Esa palabra adversarios, muchos son los adversarios, es la palabra antikemai, que significa ser opuesto o tener, escuchá, también se traduce a veces como tener repugnancia. ¿Sabes qué quiere decir ello? Esto, que a los que se oponían en Éfeso, a los adversarios de Pablo en Éfeso, mientras más grande era la puerta que el Señor abría, los adversarios odiaban el progreso del Evangelio. ¿Entienden? Les repugnaba la obra misionera. Y eso pasa, hermanos, cuando se levantan adversarios. Les repugna ver servir a la gente. Les repugna que se predique el Evangelio. Les repugna la obediencia a los mandamientos de Dios. Se oponen a la obra misionera. Se oponen a la extensión del Evangelio. Y la oposición hay que esperarla. La oposición hay que esperarla. Cada vez que hagamos la obra de Dios, pues miren, no nos tiene que sorprender que se levante oposición. Porque de hecho el Señor prometió que va a haber oposición. Vos querés hacer la obra de Dios, vas a tener oposición. Y el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Jesús dijo, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si el Señor Jesucristo tuvo de principio a fin de su ministerio oposición, ¿por qué nosotros vamos a tener ministerio sin oposición? No somos mayores que nuestro Señor. ¿Entienden? Sin embargo, la actitud frente a la oposición, ¿cuál tiene que ser? La de Pablo. Me quedo acá porque Dios acá me abrió puertas. Y sí son muchos los adversarios, pero la puerta la abrió el Señor. Y sí que era grande. Sí que era grande. Todo Éfeso y toda la región, y tanto judíos como griegos escuchaban el Evangelio y se convertían. Y dejaban de adorar a Diana y adoraban al Señor. A la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, se le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y cuando se presentó el Señor, se presentó como el que abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre, porque es el soberano. Y les dice a los de Filadelfia, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Son débiles y la están pasando mal, pero yo les pongo una puerta abierta que no se las va a cerrar nadie, porque yo la abro, dice el Señor. Entonces, hermanos, mientras haya puertas abiertas, eficaces, de parte de Dios para nosotros, permanezcamos fieles. Permanece fiel. Y así como todos los planes de Pablo estaban sujetos a la voluntad de Dios, toda decisión que tomes en tu vida, hermano, que gire en torno a la gloria de Dios. Sujeta todos tus planes a Dios. Hacé planes para tu futuro. Hacelos como Pablo. Y si tenés ministerios, te pregunto si tenés visión y proyectos para que esos ministerios crezcan. O solo permaneces. Y bueno, ahí veremos qué sale, ¿no? No, trabajá para que crezca. Proyectá crecimiento. ¿Qué puedo hacer con ayuda del Señor? Sujetá tu vida a la expresa voluntad del Señor. Y si haces planes, hacé planes sin violar los mandamientos de Dios.
porque si no, no vas a tener bendición. Y que todos tus planes giren en torno a la gloria de Dios. Ah, y que si el Señor te los cambia, gloria a Dios por cambiarnos los planes. Gloria a Dios por hacer las cosas diferentes. Y si viene oposición, no huyas, porque a las puertas las abre el Señor. Y seguí siendo fiel. Seguí adelante a pesar de la oposición. Seguí, porque Dios abre puertas que nadie cierra. ¿Me ayudan, hermanos, con la música? Por favor. Les pido que todos se pongan de pie un momento. Y ahí estaba Pablo en Éfeso, dice, me quedo. Me quedo un tiempo más, hasta Pentecostés. Hay un montón de adversarios, es cierto, pero la puerta que el Señor abrió es grande. Y había un plan supremo, mayor a todos los planes de Pablo, que de hecho es el mismo plan que para nuestra iglesia, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y mirá que dice a toda criatura. Eso quiere decir que verdaderamente no hay límite de crecimiento. ¿Por qué conformarnos con ser unos pocos, cuando hay todavía tantos que no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánto más se puede hacer? Vamos a crecer. ¿Cuánto? Cuanto el Señor nos abra puertas. ¿Vamos a abrir otra iglesia? Vamos a abrir otra iglesia. Una sola, las que el Señor nos abra puertas. 1, 5, 10, 20, las que el Señor quiera. ¿Cuántas puertas nos abre el Señor? ¿Cantamos juntos? Es el Dios de toda gracia.